Hola chicos, aquí estamos con el segundo caso de movimientos combinados. Tiro horizontal. Vale, el segundo caso. ¿El tiro horizontal en qué consiste? Consiste en que nosotros tenemos un objeto que vamos a lanzar de forma horizontal en el eje X, pero lo vamos a hacer a una altura determinada. ¿Qué ocurre por tanto? Bueno, yo le doy una velocidad inicial en el eje X. ¿Pero qué pasa? Inicialmente muy bien, está así, pero cuando deja de estar apoyado, actúa la gravedad y por tanto, en vez de seguir en línea recta, el movimiento que hace es este, ¿vale? ¿Qué ocurre por tanto? Que a medida que nosotros nos vamos moviendo en un punto tal que así, yo voy a tener tanto velocidad en el eje X como en el eje Y, cuya resultante, bueno, mis dibujos ya sabéis cómo son, ¿eh? Aquí tendría que llegar y entonces la del eje Y pues sería una cosa así, más o menos. Bueno, cuya resultante es la que me marca la velocidad que lleva. Ahí está. Vale, bien. ¿Qué ocurre por tanto? Nosotros tenemos un movimiento combinado y como hacemos con todos los movimientos combinados, escribimos por ejes. Eje X. Eje X, igual que hice con el caso anterior, os voy a poner ahora de forma general todo lo relativo al movimiento horizontal y después poneros un ejemplo. En el eje X lleva un MRU, cuya velocidad es velocidad en el eje X y cuya posición o la posición que marcará del objeto será posición inicial si la hubiese, más velocidad en el eje X por el tiempo, ¿vale? En el eje Y. Bien, en el eje Y, ¿yo qué tengo? Bueno, pues en el eje Y tengo un MRUA, pero no un MRUA cualquiera, tengo una caída libre. Bien, como tengo un MRUA, la velocidad va a ser, no va a ser siempre constante, va a estar acelerada. ¿Y quién la va a acelerar en el caso de la caída libre? En el caso de la caída libre, la aceleración será la gravedad. Entonces, la velocidad en el eje Y será velocidad inicial en el eje Y, que es 0, más la gravedad por el tiempo. Es decir, que en el eje Y será menos 9,8 t. Metros segundo. Aquí no estoy poniendo las unidades. Metros segundo. Y esto será metros. Vale. ¿Negativa? ¿Tiene sentido? Sí, como estudiamos para el examen anterior, negativa quiere decir que va en el sentido negativo del eje Y, como es este caso. Y la posición. Posición será I, que será inicial, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Velocidad inicial en el eje Y, 0. La posición inicial en el eje Y, la altura de la que parte. Voy a poner h. ¿Vale? Y la aceleración, la gravedad. Por lo tanto, en el eje Y será altura menos un medio de 9,8, o sea, perdón, más un medio de menos 9,8 menos 4,9 t cuadrado. Y esto serán metros. ¿Listo? Igual que antes, podremos escribir una ecuación de la posición y una ecuación de la velocidad. Bien, ¿cómo será la ecuación de la posición? A ver. La ecuación de la posición será R en función del tiempo, que será la posición en el eje X, con el vector unitario Y, más la de el eje Y con el vector unitario J. ¿Vale? Y la ecuación de la velocidad, se me acaba el boli, ¿cuál será? Será la velocidad en función del tiempo, será la velocidad en el eje X
por el vector unitario y, que no va a depender del tiempo porque es constante y siempre va a ser la misma, y la velocidad en el eje y, que será menos 9,8t j. Todo esto metros segundo. Vale, exactamente igual que el MRU y MRU. Solo cambia la ecuación. La manera de proceder, la misma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en este tipo de ejercicios una pregunta muy típica es el alcance máximo. ¿Y a qué se refiere con alcance máximo? A esto. Alcance máximo. El alcance máximo es la distancia que el objeto va a recorrer o lo que se va a mover en el eje X. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos con una condición del eje Y, que es que ¿qué ocurre aquí en el eje Y? En el eje Y aquí la altura es 0, es decir, Y va a ser 0. Con esta condición, esto es condición del alcance máximo. Con esta condición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues con esta condición vamos a calcular el tiempo. Sustituiremos aquí por 0 y calcularemos el tiempo de la altura máxima, de la I0. Nos permite calcular el tiempo en el que la I será 0 y por lo tanto la X será máxima. ¿Y qué haremos con este tiempo? Lo sustituiremos en este eje y así calcularemos el alcance máximo. Vamos a verlo con un ejemplo.